Pero bueno, los que están un poco más grandes, ¿viste? Ya empiezan a hacer achís, ¿eh? Empiezan las alergias. Es una época linda, florida, pero también por Florida, con bastante polen. Estamos con Germán Bertolot, que es especialista en el tema de alergias. Germán, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, contame qué hacer con esta estación tan linda y tan desafiante para aquellos que sufren con la interacción de estos alergenos que son naturales de la primavera, ¿no? Sí, en realidad hay dos momentos en el año donde las alergias son mucho más marcadas. La primavera es uno y el otoño es el otro. Dentro de las rinitis o la conjuntivitis, que son los síntomas por ahí más comunes, también la dermatitis, pero rinitis, conjuntivitis y asma son las más comunes. Hay dos picos, en otoño y primavera. Uno siempre relaciona esta época del año a la polinización, que es cierto, pero hay muchos desencadenantes. Y hay personas que tienen más alergia en esta época del año porque tienen mucha respuesta a los ácaros, que son intradomiciliarios o intrahabitacionales, ¿no? Y también los ácaros tienen un aumento en esta época y en otoño. Por lo tanto, es cierto que las alergias recrudecen en esta época, pero la causa no es tan como unipersonal o tan única como que es por la polinización. Hay muchos otros elementos que se relacionan. Y otras personas empeoran un poco más adelante porque tienen más alergia por gramíneas, y eso es noviembre, diciembre, más entrado el verano. Bueno, a ver, si alguien vio un documental de ácaros se quedó horrorizado, porque ¿viste? Cuando los ves grandotes Sí. y ves lo que hacen, y que nosotros tenemos alergia a las heces de los ácaros, ya después sí, como más de una persona, generalmente, sobre todo el alérgico, va a decir, ¿cómo los matamos a los ácaros? Y en realidad van a convivir con nosotros. Ahora, ¿en qué proporción? Depende de algunas acciones preventivas que podamos hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Los ácaros en el microscopio parecen extraterrestres, pero en realidad son microorganismos que conviven, están mucho en la ropa de tela, en los sillones, en las alfombras, porque ahí viven y ahí se alimentan y se reproducen. En algún momento había algún producto que era un aerosol que los mataba, pero se recoloniza el ambiente. Y vos ponías el aerosol, era un poco venenoso, había que despejar la habitación, no valía la pena. Era peor el remedio que la alergia. Exactamente, no era práctico. Sí tenemos que tener la habitación de un alérgico, que no es tan fácil de identificar la alergia porque además de los síntomas, en general hay una carga genética. Tenía la abuela, tiene el padre, tiene la madre, tiene el hermano, tiene el paciente. Son fáciles de identificar y su habitación tiene que estar despojada. Si no hay alfombra, no poner, pocos peluches o alguno en todo caso que también viven ahí, la ropa de cama en lo posible que sea sintética. Más allá de los alergenos a los ácaros, no animales, en lo que se pueda, eso por ahí hacemos alguna concesión con algún paciente, pero bueno, también nos da alergia el pelo y la capa de los perros y gatos cuando están en la habitación. Las bibliotecas son un lugar donde viven estos insectos, estos microorganismos, y la habitación tiene que ser un lugar que se pueda limpiar fácilmente. Tiene Bueno, que estar despojado. eso está marcando un cambio de época porque hubo una época en los 80 y principios de los 90 donde las alfombras estaban muy de moda Alfombra y madera. y después fue cambiando esto, Sí, ¿no? sí, Fue tal cambiando cual. mucho. Hoy en día encuentran más de una habitación con cerámicas, con porcelanatos, con cosas que son más repasables. Y muebles más modernos, más como tenéis ahí, no sé, no te digo de vidrio, pero de madera, que con un trapo Sin húmedo. demasiadas formas, sin demasiado recoveco. Exactamente. Que no sean lugares donde se junta el polvillo y con un trapo húmedo uno los puede poner bien. Y si no se puede, hay que aspirarlo cuando el alérgico, el paciente, no está presente. Bueno, ¿cómo distinguir? Porque a veces hay personas que tienen una alergia y explotan cuando tienen contacto con estos alérgenos, y hay otras que por ahí tocan la tierra y hacen achís.
y a lo mejor no voló. ¿Cómo distinguir el alérgico real de un alérgico que por ahí reacciona psicosomáticamente a algunas situaciones? Claro, en realidad lo que pasa es que hay pacientes que son alérgicos y responden a elementos que no son alérgicos, como la temperatura. Entonces es común que una persona estuvo toda la noche en su habitación y se destapa, pisa el cerámico y empieza a estornudar, o empieza con agua en la nariz, o empieza con secreciones mucosas y tos. Y vos decís, pero si estaba acá acostado, ¿por qué no le dio alergia previo? Y es alérgico, pero lo que respondió ahí es a la temperatura. A la temperatura. El cambio corporal que el cuerpo experimentó que le desencadena síntomas igual. Bien. ¿Hay algún tip para, vos me decías, evitar las acumulaciones de polvo y demás? ¿Hay algún medicamento que sirva? ¿Hay mucho medicamento de venta libre? Sí. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Y si la persona tiene, yo me propongo siempre en el consultorio tratar de que la persona esté bien entrenada en cómo tratarlo. Si la persona sabe cómo se trata, no está mal que lo maneje un poco solo, porque siempre nosotros decimos que esperar ver al especialista le retrasa el inicio, y la alergia no tiene gravedad habitualmente, pero tiene mucho impacto en la calidad de vida. Claro. Un chico que vive solo y no siente que dejó el gas abierto, dormir mal, tener nariz tapada y más ronquidos porque está alérgico, y el otro día intelectualmente o laboralmente tener menor rendimiento, que le vaya peor en la escuela o en la facultad. Entonces, esa calidad de vida, cuando antes la tratamos mejor, y de ese punto de vista, el medicamento de venta libre tiene un rol importante. Hay diferentes puntos. El corticoide inhalado es el ideal. Tiene algún efecto secundario en el exceso del uso, en irritación y algún sangrado, pero es el medicamento ideal por muy bajos efectos secundarios, porque esos son poco comunes, y mucho impacto beneficioso. También se usan medicamentos antihistamínicos, que si el paciente lo usa adecuadamente no tiene ningún problema. Los de las primeras generaciones sí daban somnolencia, cuidado para manejar máquinas. Los de segunda o tercera generación prácticamente no la dan, o el paciente lo puede tomar a la tardecita y ya se queda en la calle y se va a dormir. Y Lo que vos me decís entonces es que hace falta un plan con un profesional, sí, tal cual. Un plan de vida para el alérgico, que después obviamente puede ir manejando, pero hay que trazar la ruta primero. Claro, porque ahí estamos hablando ahora de medicación, que es el plan farmacológico de un tratamiento, pero después la evitación es muy importante. Soy alérgico a las gramíneas, me broto, sé que no voy a poder dormir y corto el pasto y me va a ir mal. Complicado. Hay muchísimo viento y salgo sin barbijo al campo y me va a ir mal. Alérgico al pelo de gato y tengo una tengo mascota. gatos en la habitación, me va a ir mal. Estamos sonados. Entonces, claro, hay medidas farmacológicas y medidas de evitación que tienen mucho impacto, ¿no? Las dos habría que tenerlas en cuenta. Bueno, Germán, muchísimas gracias por... son cosas que son paso a paso y que algunas son sencillas inclusive, pero hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y en eso está el profesional, para armar el plan y después que cada persona desarrolle la vida que quiera lo mejor que pueda, ¿no? Por supuesto, es un tratamiento que se arma charlando con el paciente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.